en el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23. Vamos a leer estos dos versos de este libro histórico. Capítulo 36, versículos 22 y 23 del segundo libro de las Crónicas. ¿Ya lo tenemos? Bien. Curiosamente, esos mismos versículos se repiten enseguida, porque termina allí y comienza el libro de Esdras, y el libro de Esdras cita los dos mismos pasajes. Exactamente lo mismo. Dice la palabra de Dios: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Gloria al Señor. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema: el que sea pueblo de Dios, que suba. Que estos versículos, el versículo 22 y 23, se repiten de una manera exacta en el capítulo 1 de Jeremías. Usted tiene su Biblia allí, usted se puede dar cuenta que termina el libro de segundo de Crónicas y comienza el libro de Esdras y dice lo mismo. ¿Sí lo están notando? ¿Por qué razón? ¿Por qué se repite? ¿Por qué dice lo mismo? Porque históricamente Esdras fue uno de los que más aportó información para la escritura del segundo libro de Crónicas. Por eso que vamos a encontrar la repetición de este fragmento, porque Esdras es uno de los escritores que más le aportó datos a este libro. La mayoría del segundo libro de las Crónicas lo escribe Esdras. A Esdras se le atribuye la escritura de este segundo libro, aunque otros también aportan algunos datos. Y por eso es que vamos a tener dos libros, en este caso dos libros de Crónicas, porque el primer libro se escribió antes de Israel ir a la deportación de Babilonia. El segundo se escribe después de ellos regresar. O sea, entre los dos libros hay un tramo de algunos 80 años, desde la escritura del primer libro de Crónicas hasta el segundo. Hay un tramo abismal de quizás 80 o más años todavía. Esdras escribe algo muy importante, que es el decreto de Ciro. El decreto de Ciro es uno de los decretos más simbólicos para el pueblo de Dios. Claro, hay otros decretos, como lo es el decreto de Darío, que también es muy importante para el pueblo de Dios, pero el más relevante tiene que ver con el decreto de Ciro. El decreto de Ciro es el cumplimiento de una profecía antigua. Aquí Esdras está citando a Jeremías. Dice que Dios permite que esté Ciro para que se cumpla la palabra de Jeremías. Pero hay otra profecía más antigua todavía que las profecías de Jeremías. ¿Qué había profetizado Jeremías? Jeremías había profetizado que por causa de la rebelión de Israel, los judíos, iban a ser trasladados a una tierra
donde los iban, hermano, a humillar, porque realmente Israel recibió una porción de humillación de lo que tanto habían practicado. Dios los tomó, y de lo que tanto practicaron y de lo que tanto anhelaron, Dios les dio en cantidades hasta hastiarlos, hasta que Israel dijo: nunca más volveremos a ser idólatras. Porque oiga, hermano, Dios los castigó porque continuamente Israel se corrompía idolatrizándose. Tan pronto morían algunos legisladores, algunos jueces, Israel se corrompía con los dioses de las naciones vecinas. Tanto que Dios decidió castigarlos y le aplicó, oiga hermano, le aplicó un método que ha sido un método de pronto cotidiano entre nosotros. El pecado grave de Israel era la idolatría. Y entonces nosotros a veces utilizamos, hablando ya en el contexto de nosotros, a veces utilizamos un método para educar a los perros. Cuando los perros están cachorros, nosotros utilizamos un método para enseñarlos que la sala, que la cocina, que las partes de habitación de la casa no son las partes para que ellos hagan sus deposiciones. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el perro, cuando el perro hace sus deposiciones en la sala o en la cocina, tomamos el perrito, le mostramos el cuerpo del delito, lo tomamos a la fuerza y le restregamos el hocico ahí en esa deposición. Veo que muchos se sonríen y mueven la cabeza. Veo que muchos lo han hecho. Hermanos, y curiosamente es una terapia que el animal aprende. Es una terapia que el animal aprende, y este animal entonces se corrige. Empieza luego a buscar una parte que es la parte ideal, la parte que los dueños le han designado para que haga sus deposiciones. El perro aprende, porque aunque es animal, hay terapias y hay pedagogías para los animales también. Entonces, algo parecido fue lo que Dios le hizo a Israel. Como a Israel le gustaba la idolatría de las naciones vecinas, entonces Dios dijo: con que a ustedes les gustan mucho los ídolos, pues los voy a llevar a la cuna de la idolatría mundial. Los voy a llevar a Babilonia, donde mundialmente nació la idolatría. Porque ahí fue donde se originó la idolatría, amado hermano. Los seres humanos empezaron a idolatrar y adorar a un hombre que se llamaba Nimrod. La historia dice que Nimrod era un semigigante que los defendía de las bestias, de las fieras. ¿Y cómo los defendía? Aprendió la gente a amarlo y a decir: ¿qué haremos si se va Nimrod? ¿Qué haremos si se va Nimrod? Empezaron a hacerle estatuas a Nimrod. Y ahí, hermano, empieza la idolatría mundial. Luego Nimrod muere, queda la viuda de Nimrod, una reina llamada Semiramis. Al tiempo, esta mujer fornica, queda en embarazo, pero ella no dice: es que yo tengo un amante, o es que tengo una pareja, sino que ella dice: lo que está en mi vientre es la reencarnación de Nimrod. Nimrod se me entró al vientre. Nace un niño, históricamente dice que le colocan como nombre Tamuz. Tamuz. Y entonces empiezan a adorar a Tamuz y empiezan a adorar a Semiramis como la mamá del dios Sol. Y de ahí, hermano, que viene la imagen de la mamá con el niño. Y no solamente se adora en América Latina, sino en muchísimas culturas que nada tienen que ver con el cristianismo. El paganismo romano camufló a esa mujer con ese niño, lo camufló y lo quiso dar a conocer como María y el niño Jesús. Pero mucho antes de que existiera el paganismo romano, mucho antes, las naciones paganas adoraban a la mamá y al niño. En Egipto lo adoraban, en China, en Siria,
en toda la parte central de Asia, la Mesopotamia antigua, todos esos pueblos ya tenían, hermanos, allí el vestigio de las adoraciones a la mamá y al niño. ¿Y todo eso salió de dónde? Babilonia. Como Israel quería y seguía corrompiéndose con la idolatría, Dios lo lleva a donde había idolatría de verdad. Y Dios les dijo: ¿idolatría quieren? Idolatría tienen. Aquí está la idolatría, toda la que quieran. Y esa terapia le sirvió tanto, hermano, repito, que fue como cuando usted restriega al perro en su propio excremento. Le sirvió tanto que de ahí en adelante nunca más los israelitas volvieron a caer en idolatría. Nunca más. Usted estudia la historia de Israel, la historia bíblica y la historia secular. Cayeron en otros pecados, pero nunca jamás en la idolatría. Aprendieron esa terapia. Y esa terapia estaba profetizada por Jeremías. Jeremías 23 años antes de que ellos fueran transportados, Jeremías comenzó a hablarles y hablarles. Para ese entonces, Nabucodonosor no era sino un simple soldado. Jeremías profetizaba y decía que un tal Nabucodonosor se los iba a llevar. Era una risa para los judíos, porque no sabían quién era el tal Nabucodonosor. No sabía, ese nombre todavía no había tomado relevancia, porque para ese entonces Nabucodonosor era un simple soldado. Pero las cosas se dieron y tal cual como lo había profetizado Jeremías, así se cumplió. Fue elevado al cargo de rey, y de rey a emperador Nabucodonosor. Y los israelitas fueron transportados. La profecía dice que iban a estar 70 años. Oiga esto, hermanos, y es ahí donde aparece Ciro. Porque hay una preocupación en un hombre de Dios llamado Daniel. Daniel estaba ya era un anciano, porque Daniel pasó todos los 70 años de la deportación. Daniel era un joven, un adolescente cuando fue deportado. Y él atravesó todos los 70 años. Ya tenía más de 80 años. Cuando él se pone a estudiar los libros de las memorias y se da cuenta que estaba muy cerquita el tiempo de cumplirse los 70 años. Y en Daniel hay una preocupación, y es: Dios mío, si esa palabra de Jeremías es tuya, ¿cómo vas a hacer para que se cumpla, que nosotros podamos ser libres? Si aparentemente todo estaba normal dentro del imperio babilonio, no había amenazas de guerra, no habían sediciones, estaban quietos, reposados, el imperio estaba floreciente, pero faltaba muy poquito tiempo para cumplirse la profecía, para que los 70 años se cumplieran. Dice la Biblia que fue tal la preocupación de Daniel, que Daniel entró en un ayuno y llevaba 21 días ayunando, pidiéndole a Dios que le revelara qué iba a pasar con el pueblo de él, porque ya se iban a cumplir los 70 años. Allí, cuando usted mira, especialmente el capítulo 7 y capítulo 8 de Daniel, Dios se le manifiesta y le da una revelación a Daniel y sella diciendo que el pueblo de Dios irá a volver a su tierra. El pueblo de Dios volvería. Tal vez Daniel no lo entendió porque no podía entender cómo iba a pasar. Pero finalmente, hermano, dice la palabra de Dios que los persas invadieron Babilonia en la noche que menos pensaban. Y es una noche donde no se registra guerra como todos los demás imperios. Sencillamente usted va a encontrar que en el capítulo 5 hay una transición. Hay una transición de no solamente de rey, sino también de imperio. Y dice que murió el rey Belsasar y que esa misma noche reinó Darío el persa. No hubo una guerra como tal, pero sí habla de una transición. Los historiadores dicen que esa noche estaban tan confiados los babilonios,
que los persas los invadieron por el canal del río que atravesaba la mitad de la ciudad. Todo fue preparado, hubo un ambiente y un clima preparado por Dios, porque la región estaba atravesando por uno de los veranos más fuertes, de manera que el nivel del agua bajó tanto, que el canal del río fue lo que sirvió para que entraran las tropas persas. Y esa noche invadieron los persas a Babilonia y hubo una transición del imperio babilonio al imperio medo-persa. ¿Hasta aquí soy claro, hermanos? Bien, estoy tratando de resumir lo que más podamos para llegar al decreto de Ciro. Dice la palabra de Dios que este Ciro había sido profetizado mucho más antes de Jeremías, mucho más antes. Este Ciro aparece la primera vez que la Biblia me habla de Ciro, aparece en una profecía del libro de Isaías, en el capítulo 44 y 45, habla de Ciro. Y algo curioso es que Dios le dice a Ciro, mi siervo Ciro, mi siervo Ciro. Pero luego argumenta y dice, aunque nunca me conociste, dice, yo iré delante de ti y haré pedazos los cerrojos de hierro, quebrantaré las puertas de bronce. Está Dios hablando de una forma muy puntual de lo que iba a hacer Dios con Ciro. Fue tan puntual, hermanos, que literalmente cuando los persas entran a Babilonia, quiebran la puerta de bronce que Nabucodonosor había levantado en la muralla principal. Todas las murallas tenían una puerta enorme y normalmente las puertas eran de madera reforzada, pero este Nabucodonosor había hecho levantar una puerta en bronce reforzado. Los que conocen de química saben que el bronce es una aleación entre el estaño y el cobre, y esa aleación se hace precisamente para presión. Usted el bronce solo lo va a encontrar en elementos que tengan presión, porque es espectacular. Químicamente es una de las mejores aleaciones que han podido crear para resistir presión. Pero fue tal la fuerza, el ímpetu de los persas, que la Biblia dice, en el capítulo 45 de Isaías, dice que él haría pedazos la puerta de bronce. Y literalmente eso pasó. Cuando los persas llegaron, volvieron pedazos la puerta que creían los babilonios que era impenetrable. Y cuando luego dice, y haré pedazos los cerrojos de hierro, es porque tenía unos cerrojos monumentales. Si habían que hacer cerrojos fuertes para sostener las puertas de madera, que normalmente pesaban entre 1 a 2 toneladas, imaginémonos ahora una puerta de bronce maciza, ya que el bronce es uno de los metales más pesados que existe. Entonces, tanto la puerta como los cerrojos tenían unas dimensiones, unos espesores bastante pronunciados, de manera que romperlos para cualquier persona iba a ser muy difícil. Pero Dios demostraría que estaría con Ciro al permitir que Ciro hiciera pedazos tanto la puerta como sus cerrojos. Esa profecía fue dada 144 años antes que todo sucediera. No había nacido Ciro. Ciro no había nacido, porque entre Isaías al cumplimiento que vemos aquí, desde Isaías hasta el cumplimiento del decreto de Ciro, históricamente hay 144 años. No había nacido Ciro. El mundo no conocía todavía al niño que luego partiría la puerta de bronce de los babilonios. Ciro no había nacido, pero Dios dijo que iba a utilizar a ese hombre para derrocar a los babilonios y que a través de Ciro el pueblo tuviera la libertad. El pueblo de Dios
retornara otra vez a su tierra, a la tierra gloriosa, a la tierra de las promesas. Porque eso es Israel. Israel es el pueblo, el lugar, el territorio de las grandes promesas, no solamente para Israel, sino para la iglesia de Cristo también. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios y a su nombre? Ciro da un decreto y ese decreto tenía que ver con el retorno de Israel. Ese decreto tenía que ver con que Israel volviera, pero que no volviera de cualquier forma. Ciro está diciendo: todo el que sea pueblo de Dios, que suba, que suba. ¿Por qué dice la palabra subir? ¿Por qué Ciro incluye ese verbo ahí, subir, esa acción? Porque geográficamente hay un desnivel entre Israel y Persia. Hay un desnivel bastante pronunciado. Jerusalén está en una montaña que se llama Sión. Por eso en muchas ocasiones habla de Jerusalén y la pronuncia Sión, porque todas las montañas en el mundo, todas las montañas tienen una localización geográfica, pero también todas las montañas en el mundo tienen un nombre. Todos los relieves mundiales tienen nombre. Y entonces, la montaña donde está Jerusalén, esa montaña se llama Sión, es un monte, el monte de Sión. Y por eso, en muchas canciones hebreas hablan de subir el monte de Sión. Porque sobre el monte de Sión, sobre la meseta del monte de Sión, reposa Jerusalén. Jerusalén está situada sobre la montaña que se llama Sión. Hay que subir. Jerusalén está a una altura de entre 750 a 800 metros sobre el nivel del mar. Entre 750 y 800 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando usted estudia la ubicación geográfica de la capital de Persia, que era Susa, usted va a encontrar que Susa estaba a 70 metros sobre el nivel del mar. O sea, ahí vamos entendiendo por qué decía el rey que suban. Porque la ubicación geográfica de Susa estaba en las cercanías de lo que se conoce como el Golfo Pérsico, en Irak, entre Irak e Irán. Estaba en las cercanías del Golfo Pérsico, muy cerquita al mar, 70 metros a nivel del mar, mientras que Jerusalén estaba cerca de 800 metros. Por eso el rey le dice al pueblo de Dios: todo el que sea pueblo de Dios, que suba. Ahora yo quiero decirles, amado hermano, que el subir, la acción de subir, el verbo subir en la Biblia siempre está representado con un nivel espiritual. La Biblia, cuando habla de subir, nos está hablando siempre de las cosas de Dios, de la vida de esfuerzo. Cuando la Biblia nos habla esa palabra subir, nos está hablando de un desarrollo, nos está hablando de despegar del piso, nos está hablando de crecer. Ustedes tal vez se acuerdan que en la ley mosaica habían algunas cualidades que no permitía que calificaran ciertas personas que iban a ejercer el sacerdocio. Y hay unas especificaciones: los que están sobrados, o sea que podían tener partes del cuerpo sobradas, tal vez una oreja más grande que otra, o de pronto 6 dedos. Los sobrados, dice que los sobrados no servían. Dice que una persona que le faltara de pronto alguna parte, algún mutilado, no servía. Y dentro de las cualidades para el servicio, había también que el enano no servía, no calificaba el enano, ¿cierto? Que el enano no servía. Cuando nosotros traducimos eso al área espiritual, sencillamente nos vamos
a dar cuenta que una persona que en la vida espiritual no crezca, que no desarrolle en la vida espiritual, que se quede enano, que pase el tiempo, es muy comprensible que una persona recién convertida tenga una experiencia muy corta, pero a medida del tiempo, a través que el tiempo va corriendo, somos llamados a ir despegando, a ir creciendo en la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento, creciendo en el servicio. Y cuando un cristiano no crece en estas áreas, se queda pigmeo, se queda enano. Pero Dios nos llama siempre, hermano, a subir, a crecer. ¿Cuántos quieren subir, amado hermano? Al contrario que todo lo que se habla de la parte baja, siempre tiene que relacionarse con la vida barata. Se tiene que relacionar la parte baja con la parte liviana, con el poco esfuerzo, con la pereza, con el cansancio, con el agotamiento. Todo lo bajo tiene que relacionarse con la vida ociosa, con la vida fácil. Usted estudia que hubo un hombre que escogió lo plano y lo bajo, pero que hubo otro hombre de Dios, llamado por Dios, que escogió la ladera. Y me refiero a Abraham y a Lot. Me refiero a ese par de varones que ante la oportunidad de escoger, Abraham le dice a Lot: escoge, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y la Biblia dice que Lot observa las llanuras, o sea, la parte baja, porque los llanos sencillamente ya es lo que sobra de la ladera, donde termina lo empinado. La cuesta termina siempre en un valle, en una llanura. Y la Escritura dice que Lot se queda mirando aquellos valles, aquellas llanuras, y de inmediato Lot pensó y dijo: esto es como el huerto de Jehová. Lot escoge lo fácil, lo bajo, pero Abraham escoge la parte alta, la ladera. Abraham se va por lo difícil. Abraham se va por lo que parecía que no tenía futuro. Pero esa noche Dios se le aparece a Abraham en el capítulo 14 y le dice a Abraham: levanta tu mirada y ponla en el oriente, porque todo lo que tú vas a observar va a ser territorio de tu descendencia. Esa es la ventaja, amado hermano, que cuando nosotros subimos podemos mirar de lejos la promesa de Dios. Cuando uno como iglesia sube, tiene la oportunidad de divisar mejor el panorama. Lot se quedó en la parte baja, y en la parte baja habían unos personajes poco deseados, se llamaban los sodomitas. Él escoge lo suave, lo fácil, lo ligero, pero dice la Biblia que ahí mismo habitaban los hombres de Sodoma y Gomorra, habitantes poco deseados por Dios, habitantes que fueron castigados por Dios. Y Dios le dio a Lot, le dio una luz naranja, queriendo decirle: sal de ahí, porque al poco tiempo de haber llegado allí, aquellas ciudades fueron invadidas por 5 reyes que se unieron y atacaron esas ciudades. Se llevaron cautivo a Lot, y Abraham tiene que intervenir en una guerra que no era de él, para rescatar a Lot. Pero Lot no entiende. Él no entiende esa luz naranja que Dios le está dando, no lo entiende, sino que Lot sencillamente se lanza otra vez a la vida fácil. Pudo haber dicho Lot: tío, me voy con usted, definitivamente esa gente es una gente que no me conviene. Lot pudo haber dicho: esa gente no es conveniente para mis hijas, no es conveniente para nosotros como hogar. Mire los problemas en que me metí tan recién llegado, estoy nuevo de llegar y ya estoy en problemas, tío, me voy con usted. Lot no hizo eso. Lot decidió otra vez volver a la vida fácil, a la vida barata.
y allí ocurre la destrucción de las ciudades y ocurre también el incesto de Lot con sus hijas. Lot se embriaga 2 veces, tiene incestos que son relaciones sexuales con sus propias hijas. Fruto de ese desatino nacen 2 hijos que luego vienen a ser enemigos del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Esos son los frutos de la vida baja, mi hermano. Los frutos de descender. Hay otro hombre que siempre se metía en problemas cuando descendía. Se llamaba Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón, el grandulón? Este Sansón tenía un grave problema y era que le gustaba descender a la tierra de los filisteos. Y cada vez que descendía de la tierra de los filisteos, Sansón se corrompía. La primera vez, dice la Biblia que la primera vez Sansón se corrompió con una ramera, que luego descendió a otra ciudad y se casó con una filistea, y pasando el tiempo descendió otra vez y entonces entrelazó lazos amorosos con Dalila. Entonces, cada vez que Sansón, un hombre con un llamado tan tremendo de Dios, cada vez que Sansón descendía, Sansón corrompía su corazón. Hermanos, descender en la Biblia representa peligro para nuestra alma. Vuelvo a decirles que representa esa vida barata sin esfuerzo, esa vida sin compromiso, esa vida que muchos llevan, donde dice yo me voy por las orillas, me voy por las orillitas. Una vida sin compromiso. Y siempre, hermanos, lo hemos dicho que dentro de la iglesia hay 2 tipos de personas. Perdón. Siempre dentro de la iglesia vamos a encontrar 2 tipos de personas, que el uno es el involucrado y el otro es el comprometido. El comprometido es el que sube, el que dice voy a subir. No interesa si al subir me hiero con las piedras. No interesa si al subir otros me lanzan piedras. Voy a subir, entiéndame o no me entiendan. Ese es el comprometido. El que es involucrado dice voy a esperar que el que sube me baje algo de allá. Sí, eso pasa, hermano. Pasó en el desierto. Pasó en el desierto en el tiempo del peregrinaje de Israel. ¿Se acuerdan que había una montaña allí que se llamaba el monte Sinaí? ¿Sí se acuerdan? Y llegan ellos, todos los israelitas, y acampan alrededor del monte, y empieza Dios a manifestarse en el monte. El monte comienza a temblar, y después de unos días empieza a echar humo como una chimenea. Y después de otros días empiezan a aparecer nubes en la parte alta, y de esas nubes hay descargas eléctricas. Y lo asombroso, hermano, es que después de las descargas eléctricas aparecen toques de trompetas. Empiezan a escuchar trompetas, truenos, tormentas eléctricas. Tiembla la tierra. Dios le dice a Moisés: Moisés, purifícate y sube, sube. Y luego Moisés se prepara, se santifica y sube, tiene un tiempo de comunión con Dios, y luego Dios le dice a Moisés: Moisés, ahora santifica al pueblo y que el pueblo también suba. Y se baja Moisés feliz, Moisés se va contento, bendecido, a llevarle la razón que es el tiempo de que el pueblo también suba y que el pueblo también se goce en la gloria de Dios. Pero la sorpresa es que el pueblo le dice a Moisés: no subiremos allá. El pueblo le dice a Moisés: nosotros no subiremos, sube tú y habla con Dios
y lo que Dios te diga, tráelo a nosotros. Eso es pueblo involucrado. Eso es pueblo involucrado. Moisés, vaya y hable con Dios, ayune usted, ore usted, lea la Biblia usted, y sencillamente nosotros nos sentamos a comer y a disfrutar del esfuerzo suyo. Hermano, la persona que no quiere subir un nivel espiritual se torna parásito de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que lo dan todo por conseguir la gloria de Dios, mientras que otros sencillamente van como parásitos a absorber de esa persona que ha subido a lo alto. Sube tú, Moisés, y habla con Dios, y viene y nos dice a nosotros. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que todo el pueblo, juntamente con su líder, con Moisés, todos estuvieran en la montaña, todos estuvieran allí en su gloria. La iglesia que se va para el cielo es una iglesia que sube, que está preparada para subir. Salomón, en su libro poético llamado Cantar de los Cantares, hace una pregunta y dice: ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de nube, de humo? La iglesia sube, amado hermano. La iglesia tiene que aprender a subir en su oración, en su temor, en su búsqueda, en su santidad, en su ética, en sus valores. La iglesia tiene que subir, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Al nombre de Cristo. Tenemos que aprender, hermano, a subir. Salomón pregunta: ¿quién es esta que sube? Y en el capítulo 4 de Apocalipsis, allí hay una invitación de Dios para Juan. Y esa invitación es a subir. Juan está teniendo visiones y revelaciones de lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Pero oiga esto, el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primer voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo. ¿Qué le dijo? ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué le dijo? Apocalipsis 4:1, hermano. ¿Qué le dijo la voz de trompeta a Juan? Juan, sube acá. Amén. Oiga esto, después de que Juan suba, dice: te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Amado hermano, Juan representa a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no puede recibir revelaciones, no puede recibir dones, no puede recibir tratos si la iglesia no sube. Si usted no sube de nivel espiritual, si usted no sube, no crece espiritualmente, usted nunca va a recibir los propósitos que Dios tiene con su vida. Tal vez usted se ha preguntado por qué otros ven, hablan, dicen, por qué a otros Dios se les revela, por qué a otros Dios les muestra y por qué a mí no. No sé si usted tal vez se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué a otros sí, pero yo no? Dice la Biblia que Dios le mostró esto a Juan después de que Juan subió. Dios le mostró un nivel en la tierra. Dios le mostró un nivel de revelaciones en la tierra, pero lo pleno que Dios tenía para mostrarle a Juan, se lo muestra después de que Juan sube. Aquí en la tierra, mientras tengamos un nivel bajo, usted va a percibir cosas bajas también. Nuestra calidad, oiga esto bien, hermano, la calidad de entrega determinará la cantidad de tratos de Dios. La calidad de su entrega va a determinar
también la cantidad de tratos de Dios para con su vida. Y mire, amado hermano, hay niveles que se marcan en la vida espiritual. Lo mínimo que Cristo dijo, hablando de la oración, lo mínimo fue 1 hora. Jesús dijo: ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera 1 hora? El que ora 1 hora al día está tal vez prendido de un hilito, pero ahí está, prendido de un hilito. No sé si usted ha visto algunas ramas de árboles que se desgajan y quedan prendidas de una cáscara, de una parte de la corteza, y pasan tiempos y años y la rama está doblada y aquella cáscara se nutre un poquito y se engrosa un poquito. ¿Sí lo han notado? La rama está verde, tiene vida, pero es una vida muy limitada. Es una rama que no da la producción que el árbol normalmente da. Es una rama limitada, tiene vida, pero es una vida limitada. Una persona que tal vez cumpla lo que el Señor le pidió a los discípulos: no habéis podido orar ni siquiera 1 hora. Una persona que no ora sino 1 hora diaria está como la rama prendida de un hilito, está verde pero está ahí chilingueante, está colgante. Y una persona que logra pasar el nivel de 1 hora y logra llegar a un nivel de 4 horas, es un nivel que ha subido, es un nivel donde va a tener mejores revelaciones, mejores tratos de Dios. Y una persona que logra vencer el límite de 4 horas y logra superar las 6 horas diarias, es una persona que logra de entrar a otra dimensión espiritual. Porque dependiendo en el área que nosotros subamos, asimismo subirán los tratos y las revelaciones de nuestro Dios. Juan había podido mirar ciertas cosas, pero en la medida terrenal. Y luego Dios dijo: Juan, no te quedes con eso. Juan, no te conformes con lo que te estoy mostrando terrenal. Juan, hay más todavía. Juan, sube acá. Y después de que sube, es donde se despliega el panorama del Apocalipsis, mi amado hermano. Tal vez Dios tenga mucho más para usted, pero ¿cómo está su nivel espiritual? ¿Cómo está su nivel? ¿Es un nivel pigmeo, enano? ¿Es un nivel promedio? ¿Es un nivel creciente que todos los días va aumentando? Uno mira, hermano, el desarrollo que Cristo tuvo. Y uno de los apartes de los evangelios tiene que ver con el crecimiento del Señor. Y es que dice que el Señor iba creciendo corporalmente, pero dice que también iba creciendo en la gracia delante de Dios y delante de los hombres. Mire, amado hermano, Satanás es experto en colocarle líneas a la iglesia. Él le coloca líneas. Y coloca líneas donde Satanás dice: lo voy a dejar avanzar hasta ahí, hasta la línea. Pero de ahí no lo voy a dejar crecer más. ¿Cuál es el propósito de Satanás? No dejarnos crecer. El propósito de Satanás, no dejar que usted crezca, tiene que ver con la temperatura de su corazón, la temperatura. Acuérdese que hay 3 temperaturas en Apocalipsis: frío, tibio y caliente. El frío podemos decir que es aquel inconverso que escasamente dice: creo en Dios, pero de ahí no pasa. Pero viene uno que es un término medio, que es el que cree que está bien, que es el que ha sido engañado en su autopensar, en su autoconcepción. Está engañado porque cree que está bien. Pero luego hay uno que está caliente, hay uno que está ardiendo en la presencia de Dios. Hay uno que ha logrado superar esos 2 niveles y está allí metido en la presencia de Dios. Entonces el propósito de Satanás de tenernos en un área baja es que nosotros tengamos una temperatura tibia.
que usted no pueda ser agradable a Dios. Que cuando usted se vaya a levantar, el diablo le pone el pie y le dice: tú no puedes. Acuérdate de tus pecados antiguos, acuérdate de tus errores. Y nos pone esa línea y nos dice: yo no lo voy a dejar pasar de aquí. No voy a dejar que el joven se levante a la madrugada. Le voy a poner cansancio, le voy a poner sueño, le voy a poner distracción con redes sociales, voy a perturbar su mente. No voy a dejar que el joven crezca. Levante su mano y adore a Dios. En la Biblia hay muchos tipos. Hay tipos. Un tipo es una figura que luego representa otra. Y uno de los tipos para la iglesia es el de un ave llamado águila. Y el águila se entiende que es el ave más poderosa que existe en el planeta Tierra. No solo por su tamaño, su veracidad al momento de cazar, sino en la inteligencia de afrontar las tormentas. Y es que el águila, cuando siente y percibe que en el clima se está gestando una tormenta muy fuerte, es ahí donde ella comienza a encumbrarse, a subir, a subir, a subir. Sube tanto que sobrepasa el nivel de las nubes donde se está formando la tormenta. Y la tormenta está en su pleno desarrollo, pero el águila está dando vueltas por encima, ha pasado por encima de la tormenta. Y aquí en la tierra hay rayos, ventiscas, borrascas y de todo, pero el águila está segura porque sobrepasó por encima de la tormenta. Hay una diferencia muy grande, amado hermano, entre la visión del pueblo que ha aprendido a subir y la visión del pueblo que se quedó en lo bajo, que prefirió lo llano, que prefirió la vida suave, la vida fácil. Hay una diferencia muy grande, mi amado hermano. Ahora, ¿qué es lo que nos debe motivar e inspirar para nosotros crecer y para nosotros levantarnos? Nuevamente tomo la lectura de Crónicas, donde dice el versículo 22 del capítulo 36: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu del rey de los persas. El anhelo de subir viene después de un despertar. Dios despertó el espíritu. ¿Creen ustedes que hay espíritus dormidos? Hay espíritus dormidos, hermano. Oiga esto, hermano. El panorama profético que Cristo muestra en sus evangelios, ese panorama tiene que ver con un manto de sueño sobre el pueblo de Dios para los últimos tiempos. Las vírgenes del capítulo 25 de Mateo estaban todas, ¿cómo estaban? Dormidas. Jesús dijo que cuando Cristo viniera sería como el ladrón en la noche, que estarían todos durmiendo y no estarían esperando al ladrón. Habrá un manto de sueño para los últimos tiempos. Por esta razón, usted de día tiene sueño. Se arrodilla usted a orar de día y tiene sueño. Escucha la palabra y le da sueño. Usted ha dicho, en otras ocasiones ha dicho: voy a dormir bien porque quiero levantarme temprano a orar a la madrugada. Y se acostó temprano y el reloj le timbró a la madrugada, pero hay sueño, sigue habiendo sueño. O usted tal vez ha dicho: voy a dormir toda la noche porque voy a ayunar al otro día y entonces voy a dormir para estar tranquilo y fresco en el ayuno. Durmió toda la noche, pero llegó el ayuno y siempre hubo ¿qué? El sueño. Porque el diablo ha descargado un manto de sueño sobre la iglesia. Yo les hablaba, hermanos,
Yo les hablaba a la iglesia en Limonar, porque mientras predicaba la palabra, me vino a la cabeza el hablarles de la casa Pitón. Tal vez algunos han escuchado de la casa Pitón. La casa Pitón es una forma de cazar las serpientes que son enormes, las serpientes que son muy, muy grandes. Cuando la serpiente está pequeña, la serpiente puede deslizarse muy rápidamente, puede cazar fácilmente, se puede camuflar. Cuando la serpiente es pequeña, ella se puede doblar y puede esconderse fácil. Pero algunas razas, algunas especies de serpientes son muy enormes, crecen bastante, especialmente las anacondas y las boas. Y entonces cuando ellas crecen tanto, ellas pierden la facilidad de doblarse y de esconderse, porque ahora son muy grandes. Entonces estas serpientes utilizan una forma de cacería que se llama caza pitón. Y caza pitón tiene que ver con que ellas miran el objetivo, miran la presa, y estas serpientes, como son tan grandes, desde lejos comienzan a soplar, empiezan a soplar la presa. Y a medida que va soplando la presa va sintiendo adormecimiento. Aquí en Colombia, en la mayoría de las regiones, se le conoce como el vaho. Algunos dicen que es un vaho, es un vapor que ella bota. Personalmente he escuchado por boca de unos parientes míos que vivieron en San José del Guaviare, escuché por boca de uno de mis familiares que la esposa de él estaba dentro de un caño lavando la ropa cuando ella empezó a sentir mucho sueño, y ella estaba introducida dentro del caño, dentro del agua hasta la cintura, pero de un momento a otro empezó a sentir sueño y sueño y sueño, de manera que ella empezó a bañarse la cara y a bañarse la cabeza, pero seguía con sueño y seguía con sueño. Y entonces ella recordó que el marido le había dicho que cuando sintieran eso en el campo tenían que huir, que correr, porque era la manera de que las serpientes, en los llanos orientales le dicen güíos, que las serpientes estaban echándole ese vapor para adormecerla. Efectivamente, ella dice que salió rápido y se fue corriendo para la casa, y cuando va llegando a la casa corriendo, el marido le dijo: ¿qué pasó? Porque él le dio susto porque la vio que no llevaba ropa, que no llevaba cestas, que no llevaba nada, y ella iba a la carrera. Ella le dijo: me estaba durmiendo entre el agua, algo estaba pasando que yo me estaba durmiendo entre el agua. Y él le dijo: tiene que ser un güío, tiene que ser una serpiente que la estaba viendo y le estaba echando el vapor para comérsela. Se va él con un obrero de la finca, se van a buscar, y efectivamente a unos metros de donde ella estaba la serpiente dentro del rastrojo. Una serpiente enorme. Mi hermano, ¿sabe que Satanás se le llama la serpiente antigua? Y ella está usando la casa pitón con la iglesia. Le está soplando, 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 soplando. Y la iglesia se está durmiendo. La iglesia está cada día menguando en su asistencia. La iglesia cada día está menguando en su santidad. La iglesia está menguando en el temor. La iglesia está menguando en la entrega. La iglesia está menguando en el servicio. La iglesia está menguando en el evangelismo. La iglesia está menguando en su propósito. La luz de la iglesia se está haciendo cada vez más oscura en esta tierra, amada iglesia. Oiga esto: la iglesia no puede subir si no despierta. Cuando Dios despertó el espíritu de este hombre, de Ciro dijo: hay que subir. El pueblo de Dios no puede quedar aquí. Mientras, amado hermano, estemos dormidos,
no podemos subir de nivel espiritual. Hay que despertar, iglesia. A su nombre. Termino leyendo la experiencia de un profeta llamado Zacarías en su capítulo 4. Dice el profeta: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Oiga esto, hermano. Zacarías era un humilde campesino de Israel. Zacarías era un hombre que labraba la tierra y que cultivaba higos. Pero un día Dios decidió despertar también a Zacarías. Dios decidió que Zacarías fuera despertado, y lo despertó también que tuvo una visión. Y en esa visión Zacarías dice: no es con espada, no es con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Pero el ángel tuvo que venir y sacudirlo. Me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Tuvo que moverlo, tuvo que sacudirlo. Mi hermano, si usted no despierta voluntariamente, Dios ha de permitir que algo lo despierte. Si usted no despierta a través de la palabra, Dios le va a remover lo que usted ama. Dios le va a remover lo que usted quiere. Dios le va a remover la cama del sueño que tiene para que usted aprenda a despertar en este tiempo final. Me despertó. Un simple granjero fue despertado. Y esto nos da a entender que cuando Dios quiere que la iglesia suba, no importa si es campesino y no importa si es rey. Porque despertó al rey Ciro, la máxima autoridad mundial, pero también Dios, para mover su iglesia, despertó a un simple granjero llamado Zacarías. Mi hermano, esto no es cuestión de que es que, pastor, a mí no me queda tiempo. Pastores, que eso es para ustedes, los pastores que tienen todo el tiempo. Es que la hermana, si le queda tiempo. Hermano, Dios quiere despertar al pueblo. Dios quiere despertarnos sin mirar condición social, sin mirar extracto. Tal vez usted sea un jovencito, una jovencita, pero necesita ser despertado por Dios. Tal vez sea usted un hermano antiguo, un hermano anciano, pero necesita ser despertado por Dios. No vamos a subir los niveles espirituales mientras estemos dormidos. Cuando uno está dormido, uno está rígido. Cuando uno está dormido, uno no está consciente de lo que pasa alrededor. Pero cuando uno se despierta, lo primero que hace es levantarse. Cuando uno está dormido y se despierta, lo primero que hace es subir. Amado hermano, hoy acepte el reto, suba. Todo el que sea pueblo de Dios, suba. Colóquese de pie en esta noche. Amado hermano, hoy vamos a decirle: Señor, yo quiero subir. Aquí está el altar. Si usted quiere hoy venir y decirle: Señor, quítame el sueño que me ata, quítame este manto de oscuridad que ata mi vida. Es tiempo de levantarnos, tiempo de despertar. Despierta, iglesia, despierta.